Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Voy a intentar en este episodio terminar todo el tema de las alas. Tiene una sorpresa incluida, lo vemos en unos segundos. Vamos a ver qué piezas van en esta zona para unir el ala con el parabrisas. Primero tenemos esta pieza de aquí, que viene sin ningún agujero. Bueno, viene con un agujero solamente. Y esto hay que buscarle la forma que, estando este borde aquí arriba que coincida con este, vaya adaptándose conforme se va curvando, adaptando la curva del borde de ataque. Que toda esta línea de aquí ajuste lo más posible con el parabrisas. Antes, en ese perfil hay que ponerle esta goma, que le pondré un poquito de pegamento por dentro para que no se despegue. Sería algo parecido a esto. Y una vez que esté fijada esta posición, por encima va por esta línea de aquí. Por aquí va una pletina, que ahora os la voy a enseñar, y luego la que va transversalmente al fuselaje, cubriendo la unión entre el parabrisas y el techo, que se iría por encima también. La pieza que cubriría esa que tenemos que curvar, que acabamos de ver, y que iría por encima sería esta, y la sorpresa es que en las instrucciones, en el manual de montaje, no dice nada sobre toda esta fila de remaches. Así que estos remaches hay que quitarlos todos. La parte interior del remache va a caer por detrás de este perfil, con lo que habrá que meter la aspiradora, meter el boroscopio para comprobar que no se queda ninguna pieza, ninguna virutilla por ahí dentro. Así que el siguiente paso es descoser todos estos remaches y todos los que van por debajo, desde la viga principal del ala hacia adelante. No sé si en esta foto se observa mejor. Esto sería la parte de debajo, la pieza curva con la goma puesta en el extremo, y sobre ella esta pieza de aquí, también adaptándose a la curva del borde de ataque. Y estos son los remaches que hay que quitar y volver a poner cuando esté esta pieza colocada. Y por la parte de arriba, pues la pieza con la goma, por encima de la banda esta que va por aquí, y encima de todo el travesaño que cierra el parabrisas con el techo. He quitado los remaches de la parte de arriba y ahora lo que voy a hacer es sujetar con pinzas la pieza en su posición. Los agujeros de esta pieza hay que agrandarlos hasta diámetro 4 para los remaches que acabo de quitar. He sujetado la pieza esta en su posición y ahora voy a quitar estos 6 remaches, pero ojo que estos son de 3,2 en vez de 4. Así que broca de 3,2 y a quitar esos remaches. Y he quitado estos 6 remaches, pero también hay que quitar estos 3 que hay aquí debajo. Ya están todos los remaches quitados. Y ahora voy a ver si con esta pieza puesta aquí puedo encajar esta en su posición. Al final creo que lo más fácil es quitar la mitad de arriba, dejar sujeta la mitad de abajo. Hay que soltar este pinzo de aquí para que la pieza curva entre y haya que copiar este agujero luego para sujetarlo. Y así queda desde aquí. Y ahora voy a ir curvándolo hacia arriba y abrochándolo desde abajo hacia arriba. Bien, pues esto quedaría así. Cuando se haga un agujero aquí, esto vendría a su sitio, quedaría pegado. Este remache habría que ponerlo. Este remache de aquí hay una interferencia, luego esto hay que comerle aquí un poquito de círculo para que no roce con el remache. Y por lo demás, pues queda bastante bien. Voy a corroborar que la pieza esta que viene por aquí encima tiene un agujero en el extremo. Vale, pues esta pieza que viene por aquí
por encima del techo del parabrisas de la que acabamos de poner. En su extremo tiene un remache puesto y aquí vemos que el agujero no está. Estaría más o menos aquí, así que aquí habrá que hacer un agujero pasante para que coja por aquí. Una vez que está puesto esto en su posición, vemos que queda bien. Aquí hay una interferencia con un remache, así que le tengo que comer un poquito aquí con una fresita. Y en la parte de abajo lo que hay que hacer es copiar este agujero en la parte que va por aquí debajo. Ya lo he hecho, así que voy a poner ahora una pinza. Ya está puesta la tercera pinza aquí, donde he copiado el agujero. Y ahora lo que habría que hacer sería pues colocar el techo en su posición, colocar esta pieza, sujetar esto bien y taladrar el agujero de aquí. Pero antes voy a desmontar todo, me voy a llevar esta pieza y le voy a comer esta parte de aquí que tiene interferencia y la del otro lado también. Si lo vemos desde dentro, la pieza que acabamos de colocar lleva la imprimación verde por dentro, así que además de comerle con la fresita eso que he marcado con rotulador, la voy a pintar de blanco por dentro. Tanto esta como esa. Ya he rebajado la muesca esta para que coincida aquí con el remache que hemos visto anteriormente, con esta fresa y luego con la Dremel. Y ahora voy a pintar de blanco esta cara, para lo cual tengo que cubrir toda esta con cinta de carrocero para que cuando pinte en esta superficie la pintura que vaya por debajo no me estropee lo que ya está bien pintado. Pues ya están pintadas las piezas, ahora voy a quitar la cinta de carrocero que estaba por el otro lado y ya estaría listo para instalarse en el avión. Una vez que está pintada esta pieza por dentro, para que se vea también blanca, ya he colocado todo como tiene que estar. El techo por debajo del parabrisas, esta pletina por encima de ambos, por encima de estas dos. Ya está colocado esto en su posición, hemos salvado este remache y ahora hay que hacer un agujero, copiar este agujero de aquí al parabrisas y añadir uno aquí, aquí, se da igual a la altura que sea, simplemente es para que no se mueva esto así, un remache por aquí y otro por debajo, tal y como se muestra aquí. Un remache está por aquí y por debajo más o menos a esa altura. Ya he copiado este agujero y ahora voy a poner esta pieza sobre la otra por debajo de la transversal y después hay que poner un remache aquí que para que no interfiera con la barra que entra en el bastidor este transversal hay que ponerlo un poquito más a popa de la fila esta de remaches. Aquí, como se ve ahí en la foto. Esta sería su posición y ahora voy a hacer un taladro aquí y aquí. Pues ya está hecho en los dos lados. El remache este de aquí no era por esta zona, era aquí en línea con el segundo este de aquí. Está puesto este, está hecho el agujero aquí, pero me hace falta ayuda para sujetar desde dentro, para que no se deflecte porque queda muy al borde. Este lado del piloto ha quedado bastante mejor. Y ahora se podría remachar ya, pero para remachar es mejor que haya alguien por dentro que compruebe que efectivamente el espiche al entrar no dobla la lengüeta de la última pieza que hay aquí, que es la costilla. Puesto que con las pinzas puestas no se puede abrir la puerta, por eso de aquí, pues habrá que desmontar uno de los lados, que una persona se meta dentro, remachar el otro y una vez que está remachado el otro volver a montar este y remacharlo ya definitivamente. En esta zona que queda un poquito separada aquí, pues además del perfil de goma que tiene que ir por aquí, pues puedo colocar una espuma de este tipo como coloqué aquí en la parte superior del capot del motor.
Y puesto que esta pieza ya le he hecho el agujero que hacía falta hacerle y para ello necesitaba el techo, pues el techo ya lo puedo desmontar y le voy a intentar poner un film de este oscuro para que no pegue el sol desde arriba y se pueda seguir viendo desde dentro. Aquí tengo ya preparada la lámina negra para la pieza del techo. Lleva unos cuantos días aquí ya pasando calor, desenrollada para que se ponga lo más lisa posible por sí mismo. Y bueno, eso ya lo veremos en el próximo episodio. Así que muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente, en el que continuaremos terminando todo el tema relacionado con las alas. Hasta luego.